que faltaba una silla de montar con incrustaciones en plata y oro. Anda, pues. Y Alberto luego se acordó, le habló al indio y le dijo, ahorita voy. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas, buenas. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo muy contenta y sean bienvenidos a otro episodio más de Violeta Sinvergüenza. Pues en esta ocasión estoy muy contenta. Déjenme les platico porque tengo un súper invitado. ¿No vino? Les voy a hacer un poquito de contexto. Nuestro invitado es un doctor. Se preguntarán, ¿qué hace un doctor en un programa de chismes? Ah, bueno, pues es que él, como yo, desde muy pequeño se interesó por el ambiente artístico y tuvo que ver también. Ahorita nos va a platicar varias anécdotas. Y sin más, les presento al doctor Andrés Gómez. ¡Bravo! Muchas gracias. Cuando dijiste lo de invitado especial, dije, chinga, ¿no llegó? ¿O qué pasó? Aquí estamos muy a gusto. Bienvenido. ¿Por qué estoy aquí? Muchas gracias por haber aceptado antes que nada. Gracias. Bienvenido seas, esta es tu casa. Y bueno, Doc, yo quisiera platicar un poco de cómo nos conocimos. Tenemos muy poco tiempo de conocernos, sin embargo, me encantó que hubo una química muy, muy especial. Luego hicimos match. Y bueno, pues fue gracias a que empezamos a platicar nuestras anécdotas de hace muchos años. ¿Verdad? Lugares y personas en comunes, ¿no? Exactamente. Algunos amigos, algunos conocidos, nada más. Exacto. Pero finalmente todo se englobó. Cuéntame, Doc, me contabas en aquella ocasión que desde muy niño conociste a un personaje muy importante. Cuéntanos un poquito. De Alberto. Alberto. Ok. Yo era adolescente, tendría 14, 15 años, y el cineasta, bueno, tiene su historia, en paz descanse Alberto Isaac, sí. Como cinematógrafo, como director de películas, digo, bueno, Simple Tivoli fue la que marcó sí, todo el cine de cabareteras y todo eso, cuando él hace una película bajo otro contexto que era un teatro. Pero bueno, muy amigo de una amiga de mi mamá, un día lo lleva a la casa, platicábamos todo eso, estaba yo de vacaciones y de repente me dijo, yo vivía cerca del Sol de México, de editorial ya, claro. mexicana, Sol de México. Sol de México, claro. Y a 2 cuadras. Me dice, vete en las tardes, necesito a alguien que me apoye. El corre, ve y dile, sí, ¿no? Sí. Le llevaba las cartas al correo, compraba los timbres, porque en aquel entonces todo era por carta, sí, con claro. Timbres, pues muchas cosas, ¿no? Claro. Y ahí en la redacción, el jefe de la sección B de espectáculos del Esto, que en aquel entonces era, yo creo que después de Ovaciones de la Tarde, era el periódico más vendido en México. Sí, como el Esto. El Esto. Y bueno, pues ahí conocí mucha gente. Obvio, el mismo Alberto me jalaba a ciertos lugares, a conocer cierta gente. Yo era un chamaco de 13 años, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí empiezo a conocer a mucha gente, al Indio Fernández, Alfonso Arau, Lucha Villa, porque Alberto también tenía su historia, y bastante. A Irma Serrano, y así. Y he tenido contacto, no porque yo quisiera o estuviera dentro del ambiente, pues con mucha gente a lo largo, muy largo camino de mi vida, ya 63 años. Y bueno, pues aquí estamos y he conocido y sabido de chismes, como platicábamos ese día, que es lo nuestro, y de lugares, ¿no? Nos estábamos acordando del barman. El barman, el glorioso barman. En la calle de Lancaster. Entre Amurgo y Reforma, que era
Era un lugarzazo, Sí, cómo no. ¿no? Inolvidable lugar. Pero a ver, igual que te lo pregunté el otro día, ¿y tú? Yo mi historia ha sido así de estado en, pero ¿y tú? ¿Trabajaste, conociste? Pues sí, ahora sí que literal, corría el año de Ujú, 1982. Apenas era una chamaca también, ¿eh? No crees ujú. que no. Y yo trabajaba en una agencia de publicidad en aquel entonces, una de las más reconocidas, que era Everardo Camacho Publicidad. Ahí hacíamos la publicidad de brandy, un brandy muy renombrado, todavía Ah, existe. todavía existe, Sí, sí, porque sí, no fue. sí, sí. ¿No es ese el Brandy Ubiñas? No, 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 no. Que era la competencia de otro brandy. Era la época, esa época era muy de brandy. Sí, Los cómo no. chavos tomábamos brandy. Y Sí, luego vino la época ron. ándale, Y ahora con los millennials y centennials y todo eso, el tequila y el mezcal, ¿no? claro. Que en nuestra época era del albañil. Sí, exactamente. Pero en aquella época, pues estos brandies eran los más, Era lo que rifaba. sí, lo más famoso, lo más Ujú. todo, ¿no? Bueno, pues entonces en esta agencia de publicidad se contrataba a muchos artistas, cantantes, actores, futbolistas. Tú veías llegar ahí a Hugo Sánchez, a Javier Aguirre, el ahorita director Director técnico de la técnico. selección, a comentaristas también, Toño de Valdés, ¿cómo se llama este Javier? Ay, no me acuerdo su apellido, Alarcón, Alarcón. Javier Alarcón, el Perro Bermúdez, bueno, muchísimos, Ujú. ¿no? Y bueno, hubo una época en que se hacían unos documentales para cine. ¿Te acuerdas de los famosos cortos en el cine? Que era del maestro Bilbatúa De Netio Bilbatúa, ¿Y quién exactamente. era el otro? Que Bueno, a mí me tocó nada más. no, era el que narraba, era otro. Ahorita me Sí, acuerdo. Bilbatúa bueno, era el productor de esos. Tú exactamente. ibas al cine, pagabas 4 pesotes Exacto, exacto. y entrabas Y veías muchos empezaban los cortos comerciales y comerciales. luego pues, ¿qué diríamos? Corto de Cortos. Demetrio Sí, Bilbatúa, sí, eran que cortos. hablaba de la guerra de la Ciudad de México. Interesante, ¿eh? Por ahí de veras las nuevas generaciones si tienen oportunidad de buscarlos y supongo que en YouTube deben estar. Era una joya. Sí. Entonces, bueno, hizo una serie de documentales en aquel entonces, donde los conductores eran Enrique Guzmán y Silvia Pasquel. Y bueno, yo ya había empecé trabajando con una vedette, digamos, un atractivo visual, que le llamaban, en los shows de comediantes. Te recordarás de un show de Alejandro Fernández. Hello, de Alejandro Suárez, Claro. en el Fiesta Americana, que antes era el Fiesta Palace. Ujú. Bueno, él tenía, No, 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 ese era el del ese era el de Intercontinental Olga, el de Olga Briskin. en el hotel que No, se. este era el Fiesta Palace, que ahora Ajá. es el Fiesta Americana, y ahí Alejandro Suárez tenía su show y tenía músicos y otros comediantes que lo acompañaban y tenía un atractivo visual que era una chava que se llamaba Lilian Colón, un cuero de mujer No, puertorriqueña ajá. que era parte del ballet también de Olga Briskin y estudiaba con Emma Pulido, ¿no? Entonces con ella empecé de secre. ¿Te acuerdas que nos decían secres? Ujú. Los que los ayudaban a sus cambios de vestuario, les tenías lista la ropa, les acercabas los zapatos, secre, ¿no? Ahí empecé con ella. Después me seguí con Gloria Mayo y Kiko Campos, pero esto ya en el señorial, Ujú. el glorioso señorial. Señorial en las calles de Hamburgo, Hamburgo, pues casi enfrente de Lancaster, exacto, del famoso barman, del barman. exacto. Y bueno, estuve con Gloria y con Mayo, con Gloria Mayo y Kiko Campos, perdón, cuando era matrimonio.
Y después, te digo, en la agencia de publicidad, pues conozco a Silvia Pasquel por estos documentales que hacía con Guzmán. Y un día me armé de valor y le dije, yo quiero trabajar contigo. Y me dijo, ¿y cómo de qué, mi niña? No, pues de tu secretaria, de tu asistente, de lo que sea. Pero pues yo ya le tiraba más altito, pues sabía que era hija de Silvia Pinal, que ha sido mi ídola desde De don Rafael que Banquels. tengo 6 años, ¿no? Y bueno, ya era una actriz bastante reconocida, obviamente. Y entonces, pues así empezó la aventura en el 83. Te sales de la agencia Sí, 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 y sí, te dedicas sí, a sí. estar con Ya figuras. me tuve que salir porque entonces pues ya estaba muy metida en eso, muy en el reventón. Gracias a ella, la verdad es que fui escalando a producción teatral, a producción de espectáculos, etcétera, pero fui asistente, por ejemplo, de Morris Gilbert, hoy por hoy uno de los mejores productores teatrales, ¿no? De los grandes, grandes musicales, pero en aquella época Morris hizo Mi vida es mi vida, Magnolias de acero, Sol en la oscuridad y Qué plantón. En esas 4 producciones trabajé con él como su asistente personal De y, Morris. Por ahí exacto. anda, ¿no? Todavía. Sí, ahí está, ahí está, ahí está. Sí, ahorita va a poner el fantasma de la ópera en el Insurgentes. Entonces, pues de ahí ya, pues ahí conocí a Alma Muriel, a Edith González, a Lolita Cortés, a Mario Besares, o sea, ¿qué te digo, no? Pero bueno, volviendo más atrás a la época del señorial, de ahí es que conozco el barman, porque como tú bien sabes, Doc, ahí vamos a parar después de los shows y todo, a seguir Platícale. la fiesta. Digo, yo lo conocí, ya estuve ahí, pero platícale a tu gente. ¿Qué era el barman y cuál era ¿cómo se llama? Ah, bueno, pues El él, fin de tener un lugar, que ya lo platicarás, que era muy exclusivo. sí, el barman era una casa, porque era una casa, no era un lugar abierto al público, sino más bien era para artistas, meseros, músicos, que al terminar su jornada, que era bastante amplia hasta las 2, 3 de la mañana, ahí podías llegar tranquilamente a seguir la beberecua, el chacoteo, ¿no? Ahí se juntaba todo mundo a seguir la fiesta hasta, ¿qué? 7, 8 de la mañana, Híjole, yo tranquilamente. ya a esas alturas yo ya ni sabía qué hora salía. No, Ya no, era de día, ni cómo ya era, llegábamos. ya era de día. Ahora les llaman after. Exacto, Sí, ándale. eran los famosos after, pero era chistoso porque no Exactamente. tenía letreros, No, como no, dice no. Violeta, no tenía ningún anuncio, era una puerta de acero con una ventana. Sí. Entonces había un encargado o un capitán que se llamaba Evodio. Ay, cómo me hiciste reír con Evodio. Evodio. A mí igual, si no te conocían, si llegabas tú, tocabas, no hay lugar, tienes reservación, cualquier contexto y no. Pero sí eras del ambiente, ya te conocían, del ambiente cabaretero, vamos a decir, Exacto, fino, porque exacto. estaba el Marrakech, en Florencia, Sí, el señorial, el muchos lugares Bóboli. de shows, de buenos shows. Sí. Y entonces te dejaba entrar. Un amigo mío, muchas parrandas cuando vimos. Un saludo, te quemo, como me quemaste en multimedios. ¡Quémalo! Jaime Rubiel, ¿cómo estás? No, el buen Jaime, muchos años juntos en parranda, porque yo ni toco, ni canto, ni nada. No, no, Y no. y Jaime, después de que lo veíamos, él estaba en circuito Barón Rojo, en aquel Ándale. entonces, Claro, claro. y la que hoy es su mujer, era amiga mía, íbamos a verlo y de ahí terminábamos, obvio, en el barman. Y me llegó a conocer Evodio, que era el filtro Sí, 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 sí. del lugar. Sí, exacto. Entonces, ya después, cuando ya no iba con Jaime, y llegaba yo y le tocaba, pero armaba un pinche escándalo. ¿No? Sí, Evodio, abre, cabrón. sí, sí, sí. Y entonces abría la ventana, así como muy serio, y me decía, ay, pinche doctor, pásale.
Y ya pasamos, sí. Y nos la pasábamos muy padre porque aparte se armaban las bohemias ahí. Sí, cómo no. Yo ahí me tocó una vez Enrique Guzmán sacar una guitarra, después de que tuvo su show, porque él también muchos años en la fiesta americana Exacto. tuvo su espectáculo. Sí, sí, claro. Y cantó y así, músicos, todo el mundo se echaba el palomazo sin ser un lugar de música. Exacto, sí. Era no, para no, no. beber. Sí, sí, para platicar. Por ahí alguien nos dijo, ¿no? De la comida, y yo dije, pues yo nunca comí ahí, yo nomás iba Sí, no. a pues, beber. No, yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco, porque yo no comía. Pero bueno, ahí llegó a estar Benny Barra, Óscar el Hueso, ¿te acuerdas? El Ujú, comediante, que en sí. paz descanse, Fito Girón, Brujos y Brujas, ¿te acuerdas de un grupo que Ujú. se llamó Brujos y Brujas? Bueno, cualquier cantidad de artistas. En una época, pues éramos muy reventados, pero era muy divertido, muy, muy sano, ¿no? Bueno, Digamos que lo de sano no tanto, pero sí, no, muy respetuoso. sí. Y ese lugar cuidaba mucho eso, Ujú. que el que se pasaba de copas o los que traían mucho bullicio, como era una casa, había cuartos Ajá, arriba. claro, Entonces, si claro. había un grupito abajo, que era donde se juntaba casi todo el mundo, que discordaba con los demás, lo subían, Ujú, lo subían a sí. esos cuartos y seguían ahí bebiendo. El dominó que salía también, Ándale, la claro, el dominada, dominó. que jugabas pues, los tragos, Sí, no se apostaba en dinero, jugabas con los cuates, sí. exacto. Ay, pues tantas y tantas anécdotas, Doc. Como de qué más te acuerdas de la época aquella. De esa época. Oh, estaba yo estudiando la carrera, conocí a la familia Banquels, íbamos mucho a su Ándale. casa con don Rafa y Y Dinora, Dina de Marco. perdón, Dina de Marco, y Papás de Rocío de Banquels. Rocío, de Ariadne, Ariadne Maripaz, y la de Rafa, Rafa Chico, Rafa Banquels Jr. y obvio Silvia Pasquel, que Que fue la hija que tuvo con Silvia Pinal, ¿no? exactamente. Y iban también muchos artistas. Sí, ahí se hacían muchas reuniones más de corte familiar, ¿no? Sí, era muy familiar, muy familiar. Muy familiar, ¿verdad? Don Ah, Rafa era un gran sí, anfitrión, y un caballero. divino. Sí. Era muy lindo, don Rafa. Yo, fíjate que tuve oportunidad de conocerlos muy bien, porque en esa época yo trabajaba con Ujú. Silvia. Y qué bárbaro, don Rafa tenía una de anécdotas, pero bárbaras, ¿no? Yo ahí conocí en una reunión, yo supongo en sus últimos días o tiempo, a alguien que yo admiré y sigo admirando toda mi vida por su comedia tan ligera y tan buen actor que era, a Mauricio Garcés. Era su compadre de don Rafa. Ah, fíjate. Ya no hablaba. Por lo mismo el cigarro, Sí, sí, sí. tenía cáncer de garganta, pero Mauricio también todo un caballero, un tipazo. Yo a él no lo conocí, fíjate. Me hubiera Ya encantado. eran los últimas, Me te caía digo, muy porque ya bien. el pobre, muy delgado, no me acuerdo si ya traía una traqueostomía, Mm. pero ya hablaba así ya, Sí, de por sí a tenía la suspiros. voz así muy Exacto. rasposa. Sí, 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 sí. al gran Mauricio Garcés, que qué bueno que no lo han descubierto los millennials, si no ya lo hubieran, ¿cómo se llama? Funeado, ¿cómo se dice ahora cuando los Cuñado. funeado y el otro, clausurado, no, Cancelado. cancelado, Cancelado. cancelado, y que Sí. no, ni lo descubran, porque si no, no, pero un tipazo. Ay, pues qué padre, Doc. Oye, Doc, pues fíjate que deberíamos volver a juntarnos para seguir platicando, porque esto ¡Que regrese el Doc! hay mucho todavía que comentar. Cuando Cosas más quieras. fuertes que. Déjame una anécdota para dejarte picada cuando yo tenía 13 años, 13, 14 años, trabajaba con Alberto. Acababa de grabar, perdón, grabar, era filmar en Filmar. aquel entonces El Rincón de las Vírgenes, Ok. con el Indio Fernández,
Alfonso Arau y Rosalba Brambila, Ok. que empezaba en esa época. Sí. Se firmó en Colima, Alberto era de Colima y le pidió, porque era de un brujo, etcétera. Ok. La película también vale la pena que rescatarla. En Colima, en la hacienda de un amigo de él. Ok. Para no hacerte el cuento largo, un día en la redacción del esto, lo veo muy molesto, etcétera, etcétera, y me dice, pide permiso porque vamos a llegar más tarde. No, pues yo tenía 13 años, 14. Sí, Le digo, chiquito. sí, habla a mi casa, voy a salir con Alberto. Mamá le tenía mucha confianza, era también todo un caballero. Y acompáñame y en el camino me platicó. El Indio Fernández tenía una bonita costumbre, que era robarse, él decía que era, ¿cómo se llama? Souvenir, recuerdos de las filmaciones. Ok. Nomás aquí se pasó bastante porque le habla, el amigo de Alberto le habla y le dice que faltaba una silla de montar con incrustaciones en plata y oro. Anda, pues. Y Alberto luego se acordó, le habló al indio y le dijo, ahorita voy y me entregas la silla. Es que es un recuerdo, etcétera, etcétera, ¿no? Ya llegamos a su casa de Coyoacán, que el día de hoy es un centro cultural, y nos recibió el indio, no me acuerdo si Columba estaba ahí, que era su pareja, no me acuerdo bien. Pero el chiste fue que Alberto le puso una cagotiza, Al que cómo se atrevía, que eso mismísimo no era un recuerdo, en una silla de montar que valía mucho dinero, ¿no? Claro. Y entonces ya se le entregó y supongo que Alberto ya después la entregó al dueño real. Mira. Eran los detallitos del indio. Por ahí hay muchas anécdotas no mías personales, se la cuento porque yo la viví del indio, ¿no? Ok. Que al final murió, bueno, estuvo en la cárcel por matar a un tipo en una cantina. Ay, wow. Sí, él siempre andaba ensillado, ¿no? Esto es con la pistola en el cinto. Claro. Y y mató a alguien y ya. Anda, Estuvo en pues. la cárcel muchos años, creo que fue en Chihuahua, y saliendo de ahí fue que ya estaba grande, se vino para abajo y murió. Ok. Oye, Doc, pues un gusto haberte tenido aquí. Te agradezco muchísimo y Gracias. espero que no sea la única vez. Cuando gustes. Aquí te espero muy pronto, mi Doc. Muchas Con mucho gracias. gusto. Y bueno, ¿qué te puedo? Mira, no te digo suerte, mejor mucho éxito. Gracias, Decía mi una Doc. amiga mía que la suerte es para los pendejos. Ok. Mejor ten mucho éxito en Sí. este canal, que Muchas sea gracias, Doc. interesante y que Muchas los gracias. chavos también lo vean, ¿no? Que no es nada más para la gente que vivimos esa época de el Exacto. teatro, el cine de los 70s, 80s, ¿no? Sino Exactamente. para que los chavos redescubran Claro. todo ese bagaje que tú traes Sí, porque hay y que mucho que se los puedes platicar. compartir. Pues muchas gracias nuevamente, mi Gracias a Doc. ti. Gracias. Pues amigos, una vez más me tengo que despedir, pero nos vemos en un próximo capítulo aquí en Violeta Sinvergüenza. Gracias, bye bye.